Bienvenidos a Detrás del Caso, un espacio donde nos adentramos en los rincones más oscuros de la realidad. Hay historias que no necesitan fantasmas para helarnos la sangre, porque el horror fue real. Y sin embargo, algo queda, algo que no se va, como si el dolor se hubiera quedado atrapado en las paredes, como si ese lugar hubiera sido tocado por la misma muerte. Hoy hablamos de Cromañón, la tragedia que aún resuena en los ecos de una ciudad y en los sueños de una generación que jamás olvidará. El 30 de diciembre de 2004 en Buenos Aires, Argentina, vivió una noche que marcaría para siempre la historia del rock y de cientos de familias que nunca volvieron a ser las mismas. Murieron 194 personas, la mayoría adolescentes. Fueron atrapadas por el fuego, el humo, la oscuridad y sobre todo por la negligencia. Pero aún hoy, hay quienes creen que lo ocurrido esa noche no fue solo una tragedia. Fue algo más, una energía que quedó atrapada, una sombra que no se ha disipado. A principios de los 2000, Argentina estaba quebrada, literalmente. Crisis económica, desempleo, protestas en las calles. Una generación completa creció sin certezas, pero con una banda sonada muy clara, el rock nacional. Para muchos jóvenes, ir a ver una banda era más que entretenimiento, era comunión, era catarsis, era sentirse vivo. Callejeros era una de esas bandas. Arrastraba miles de fans, con letras que hablaban de barrios, de injusticias, de lo que no se dice en televisión. Y ese 30 de diciembre, miles llegaron a un lugar llamado República Cromañón. Un boliche cerrado, oscuro, cargado de energía. Muchos dicen que ese lugar ya se sentía raro desde antes. La banda empieza a tocar. Los fans agitan banderas, saltan, cantan. Y entonces, una bengala. Una chispa. El techo comienza a arder. Era un material barato, prohibido, que prendía como papel. Todo fue humo, oscuridad, gritos y puertas cerradas con candado. Una sobreviviente contó: veía siluetas desmayándose. El calor era insoportable. Pensé que era el fin. Otros nunca volvieron a ser los mismos. Algunos padres dicen que esa noche sintieron algo extraño en el pecho, como si algo les avisara. ¿Coincidencia? ¿O algo más profundo? Esto no fue un accidente. Fue una cadena de negligencias. Cromañón tenía habilitaciones irregulares, puertas bloqueadas, más del triple de la capacidad permitida. ¿Y no habías notado que en ningún momento nadie reparó en que había más gente que la que podía soportar el lugar? No, de hecho entraba más gente en el lugar. Y lo más perturbador, hubo advertencias, inspecciones fallidas, alarmas que nadie quiso escuchar. Civil, porque los bomberos no están capacitados o con ganas de entrar al lugar, que quieras socorrer a la gente y todo el sistema de salud esté totalmente colapsado porque no hay nada. Terminaba la gente llevándola en colectivos, en auto, como se pudiera. Callejeros, el empresario Omar Chaván, funcionarios. Todos tuvieron responsabilidad, pero nadie imaginó el precio.
Y en el fondo, esa es la parte más aterradora. La tragedia no cayó del cielo, estaba escrita y se ignoró. Después del fuego vino el silencio y después las voces, las familias, los sobrevivientes, los que dijeron, esto no se olvida. Cada mes, el 30, marchan en silencio, llevan fotos, nombres y a veces dicen que se sienten que ellos siguen ahí. Una madre dijo una vez, a veces al dormir siento que mi hijo está sentado en los pies de la cama. ¿Memoria? ¿Tristeza? ¿O algo más? Los sobrevivientes dicen que Cromañón sigue vivo, no como un lugar físico, sino como un peso en el aire, un nudo en el pecho, una sombra que no se va. Cromañón fue clausurado, luego abandonado y más tarde transformado en un santuario. Pero algo cambió en su energía. Vecinos dicen que aún hoy se escuchan sonidos extraños dentro, música que no proviene de ninguna parte. Otros aseguran haber sentido frío repentino al pasar o haber escuchado voces, pasos, como si las almas que no pudieron salir siguen atrapadas entre las paredes. A ver, y es que Cromañón tenía habilitación para 1031 personas, pero ese día había entre 3000 y 4500. La venta de entradas fue descontrolada. Muchos ingresaron sin control y también había menores de edad, lo cual estaba prohibido. No había un plan de evacuación visible ni comunicado al público. Solo una persona estaba asignada como la encargada de seguridad, sin preparación ni formación profesional. A ver, y es que las salidas de emergencia estaban cerradas con candado o bloqueadas, supuestamente para evitar que se colaran personas sin entrada. No había suficiente señalación ni iluminación de emergencia. Aparte que las condiciones del lugar estaban mal. El techo estaba cubierto por una media sombra de plástico, material altamente inflamable. Habían materiales combustibles en las paredes, techos, y no estaban tratados contra el fuego. Los matafuegos eran escasos, antiguos y mal distribuidos para empezar. Aparte que no se cumplía con ninguna medida de seguridad básica para un evento tan masivo. Hay que destacar que el show fue organizado por callejeros y su entorno, no por Chaván directamente. Sin embargo, Chaván, como el dueño del lugar, era responsable de las condiciones edilícitas y de la habilitación de las personas. Tenga así no solo expresión de incomodidad, de sufrimiento o de impotencia, sino verdadero testimonio. Un poco eso. No. Perdona. No tanto hablar. No se controló el ingreso con bengalas. Era algo común que ya traían los shows de callejeros. Y no se revisaban mochilas ni bolsos en la entrada. El incendio comenzó y en menos de 3 minutos ya había humo tóxico por todo el lugar. Bomberos, ambulancias y hospitales colapsaron rápidamente. Los sobrevivientes usaron autos particulares y taxis para llevar a los heridos. No había protocolos claros, ni comunicación interna. Todo fue improvisado prácticamente. Esa noche estaba completamente desorganizada tanto a nivel estructural como humano. Era una bomba de tiempo que explotó por una bengala, pero que fue armada por la desidia, la corrupción y la negligencia sistemática.
Después de Cromañón, la política argentina tembló. El jefe de gobierno de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue destituido. Muchos lo culparon por falta de control, las habilitaciones truchas o la corrupción sistemática. Pero otros decían, él es solo una cara más del monstruo. El monstruo era la desidia, esa costumbre mortal de hacer todo a medias, de mirar para otro lado. A ver, Cromañón no fue una tragedia, fue una bomba social, un espejo incómodo de un sistema prohibido, de un sistema podrido desde antes. Se sabe que el juicio fue largo, doloroso. Es que revivir cada detalle fue, para muchos padres, lo peor que la misma pérdida. Condenar a Carlos Rubén Díaz por considerarlo autor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo en concurso real con el delito de incendio doloso, calificado por haber causado la muerte de 193 personas y por lo menos 1.432 lesionados, en calidad de partícipe necesario, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas e inhabilitación especial perpetua. Sexto, condenar a Fabiana Gabriela Fisbin por considerarla autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública a la pena de 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación especial. Décimo segundo, absolver a Patricio Rogelio Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Cristian Eleazar Torrejón, Maximiliano Degerfi, Elio Rodrigo Delgado y Daniel Horacio Cardel, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautores, en concurso real con el delito de cohecho activo, tanto en calidad de partícipes necesario como secundario, que fuera materia de acusación por el beneficio de la duda, con costas en el orden causado. Se condenó al empresario Omar Chaván, a varios funcionarios y también a integrantes de callejeros. Unos fueron absueltos, otros encarcelados, que aún cumplen con sentencias. Pero incluso estas sentencias no hacen justicia a las familias. Muchos dicen, no quiero cárcel, quiero a mi hijo de vuelta. La justicia humana rara vez alcanza cuando lo que se pierde es irreparable. Y lo más oscuro, algunos de los condenados volvieron a la vida pública, como si nada. Muchos padres comenzaron a buscar respuestas en otros planos. Algunos acudieron a médiums, otros a iglesias, templos, rituales chamánicos. Querían entender, sentir, hablar con sus hijos una vez más. Hubo quienes dijeron haber soñado con ellos en el mismo lugar con la misma ropa, sonriendo. Otros aseguran haber recibido señales, como una luz, una canción, una pluma en la almohada. ¿Opinas, el dolor puede abrir portales? ¿O es la mente que nos protege con ilusión? Déjame en los comentarios qué opinas de eso. Una leyenda urbana surgió después, que había una sala oscura en Cromañón que nadie conocía. Un cuarto oculto, pequeño, sin ventanas, que esa noche se cerró con personas adentro. Nunca fue confirmado oficialmente, pero algunos bomberos dijeron haber encontrado cuerpos apiñados en un espacio mínimo. Hay quienes aseguran que ese cuarto aún existe, bajo tierra, tapiado, y que a veces, en noches silenciosas, se escucha un golpe sordo desde abajo, como si alguien aún pudiera salir. Cromañón pasó a la cultura. Muchos artistas escribieron canciones sobre la tragedia. Ella existió solo en un sueño. Él es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. No solo como homenaje,
sino como una forma de liberar el dolor. Algunas letras hablan directamente del fuego, otras del duelo, desde el silencio que queda cuando alguien muere tan joven. Hay quienes dicen que al momento de escuchar esas canciones les provoca escalofríos, y no por la letra, sino por lo que transmiten, como si la tristeza aún vibrara dentro de ellas. Todo un desastre. Nos fuimos juntando en diferentes hospitales y buscábamos entre los vivos, buscábamos a Sofía y a Rodrigo. Familiares, decíamos antes, que buscan a sus parientes que ya desesperados después de recorrer durante toda la noche los distintos hospitales y centros de información, vuelven aquí al lugar del hecho para ver si pueden recaudar algún tipo de información. Después de esta tragedia, todos aquellos objetos que quedaron empezaron a tener un gran peso. Zapatillas, banderas quemadas, mochilas. Las familias conservan todo esto como si hubiera quedado un pedazo de alma de sus hijos. Un par de tenis, una libreta con canciones subrayadas, y algunos otros se quedaron con entradas que jamás fueron entregadas. Cromañón fue una tragedia, pero también es una advertencia. Una energía oscura que quedó como cicatriz. Una lección dolorosa, porque a veces lo verdaderamente aterrador no son los fantasmas, sino lo que permitimos que ocurra cuando todos miran hacia otro lado. El área que le tocaba. Nunca me citaron a declarar. Es decir, yo no tuve causa penal. Lo que tenía fue imputación. Omar Chaván, gerente y cara visible de Cromañón, y en el mal desempeño de los funcionarios encargados de los controles y las habilitaciones. Sobre el papel jugado por la banda Callejeros, no había el mismo acuerdo. Si bien habían tenido parte en la organización del concierto, también habían perdido familiares en el incendio. Gracias por escuchar Detrás del Caso. Nos encontramos en el próximo caso. Y recuerda, hay lugares donde el silencio grita.